Nunca me gustaron los edificios antiguos. El odio hacia ellos viene desde la infancia, cuando caminaba por los polvorientos pasillos de orfanatos descuidados, donde las esquinas olían a moho y las escamas de pintura caían como caspa de un techo viejo. Pero aún así acepté esta misión, porque durante el día me ocupo de una cosa: paso horas en la biblioteca de los cazadores, intentando profundizar en registros de demonología, y por la noche, cazo. La tenue luz de la linterna iluminaba los patrones desgastados de las cortinas teatrales y los carteles descoloridos. En ellos sonreían abiertamente actores que anunciaban obras de hace 10 años. Mi corazón se encogía, como siempre, en un nudo de ansiedad. Estos lugares están impregnados de una energía antigua, frágil, inestable, y la sentía con cada poro de mi piel. Me movía con cautela por el pasillo del segundo piso. El teatro llevaba tiempo abandonado, pero los informes hablaban de 2 o 3 demonios de bajo nivel que se habían asentado aquí y aterrorizaban los alrededores. Mi supervisor, Chris, me envió a revisar el lugar, en teoría, una misión para principiantes. Ridículo, considerando que llevo 3 años entre los cazadores de la oscuridad. Aunque, claro, mi reputación no es precisamente impecable, no me gusta seguir las reglas, sobre todo cuando parecen hechas solo para asustar a gente como yo. Llevaba una chaqueta de cuero y pantalones anchos, bajo los cuales escondía cómodamente cuchillos y cargadores con balas especiales. En la pistolera del muslo, mi fiel Colt 1911, con balas de plata. Cada una encantada con runas grabadas a mano por una bruja que alguna vez fue aliada de los cazadores. Me confían este arma, aunque dicen que mi carácter no es precisamente tranquilo. Arriba crujió una viga, me detuve y alcé la cabeza. Silencio. Nada. Tal vez fue mi imaginación. Di unos pasos más y golpeé con el pie una tubería caída. Un eco metálico resonó por el espacio vacío, y en ese instante lo sentí: algo estaba allí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Entrecerré los ojos, maldiciendo mis nervios. Contrólate, Ribby. Bajo mis pies crujían escombros. Crucé tras bastidores, el corazón latiendo con fuerza. Allí estaba más oscuro, y solo distinguía siluetas voluminosas de decorados, figuras viejas de papel maché de 3 metros, cortinas rasgadas. De repente, a mi derecha, algo brilló en tono plateado. Frágil, como una hoja de cuchillo bajo la luz de la luna. Me detuve y observé. Quería encender la linterna al máximo, pero en sitios como este un rayo de luz solo delata tu posición ante los demonios. En combate cuerpo a cuerpo soy buena, pero no había razón para arriesgar más. Avancé unos pasos silenciosos y me quedé inmóvil. En el suelo yacía un hombre. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Probablemente tenía el tórax roto o las costillas muy dañadas. Pude ver manchas hinchadas de sangre en su camisa. Llevaba un abrigo oscuro, pero estaba tan rasgado que apenas cubría su cuerpo. Sin embargo, no fue eso lo que me hizo contener el aliento. A su espalda había alas. Bajo el parpadeante resplandor de la linterna, parecían resplandecientes, plateadas, como si estuvieran bañadas por la luz lunar. No era una ilusión, vi cada curva de las plumas, cada contorno suave. Algunas estaban rotas, otras manchadas de una sangre oscura, casi negra. Los demonios no tienen alas así. A veces les brotan alas de sombra o membranas parecidas a las de los murciélagos, pero eso es otra historia, oscura y siniestra, sin nada celestial. Pero aquí, ¿alas plateadas? Nunca había visto algo semejante. Del hombre emanaba un pulso débil de energía demoníaca, pero inusualmente pura. Se sentía como una brisa suave, en lugar del hedor asfixiante que suelen tener las entidades demoníacas. La alarma se disparó en mi interior, fuera lo que fuera, no era una criatura común de la oscuridad. Abrió los ojos, oscuros, casi negros, pero con un destello en el fondo, como polvo de estrellas. Por un instante,
Perdí la voz. No. Intentó hablar, pero tosió y escupió sangre. No llames a los cazadores. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera con más fuerza. Sabía quién era yo. Tal vez vio la marca de cazadora, un viejo tatuaje con forma de llave en mi muñeca. Si era un demonio, ¿por qué tenía esa energía tan luminosa? ¿Y por qué alas? Sí. ¿Quieres? Mátame. Susurró. Pero no. Me entregues. No terminó la frase. Se quedó en silencio, como si la vida lo abandonara del todo. Yo lo miraba, sus alas plateadas, sus labios temblorosos aún sangrando. Y no sabía cómo reaccionar. Una voz interna decía, la ley es clara, si ves a un demonio, lo destruyes. Pero otra, más profunda, susurraba, esto no es una entidad demoníaca normal. Es algo distinto. Mira lo vulnerable que está. Tomé una decisión, sin saber aún cuánto cambiaría mi vida. Me acerqué, me incliné hacia él y susurré con voz controlada, no voy a matarte. Al menos. No por ahora. Y apagué la linterna. Fuera quien fuera ese desconocido, le quedaban pocos minutos. Lo entendí, si lo dejaba ahí, moriría. Y yo. No podía permitirlo. Ya antes había dudado de que nosotros, los cazadores, actuáramos siempre con justicia. Y ese momento fue un punto de quiebre. Dejando atrás el miedo a las consecuencias, saqué una tela de repuesto de mi mochila, levanté su torso y empecé a absorber la sangre. Sus ojos no se abrían. Estaba al borde de la muerte. No sabía su nombre, solo que no podía abandonarlo. No esperé al amanecer. Recordando que el teatro tenía una antigua salida trasera por el sótano, comencé a arrastrar al hombre hacia allí, con cuidado de no dañar sus alas heridas. Eran ligeras, casi etéreas, pero aún así sentía que sostenía algo imposible entre mis manos. La sangre caía de ellas, dejando un rastro oscuro en el suelo. Dentro de mí crecía una sensación inexplicable, estaba haciendo algo prohibido. Normalmente, un cazador debe entregar a una criatura así al cuartel para su interrogatorio y posterior limpieza o sea, ejecución. Pero mentí a todos, y ante todo a mí misma, decidiendo que en el hospital lo tomarían por humano y lo ayudarían. Al amanecer, al llegar con él a mi motocicleta, comprendí que eso no era una opción, no podía ocultar las alas. Aún estaba inconsciente, y si despertaba rodeado de médicos, lo tratarían como a un monstruo, o él mismo no podría ocultar su energía demoníaca. Recordé sus palabras, no llames a los cazadores, y un escalofrío me recorrió. Mi juramento es eliminar cualquier criatura impura o entregarla a los superiores para interrogatorio. O sea, ya estaba violando 2 puntos del código del cazador. Y sabía que nadie me perdonaría eso. Si lo descubren, me espera un juicio. Pero no podía actuar de otra manera. Esa decisión vino de una parte profunda de mí, una que nunca había permitido que las reglas lastimaran. Lo llevé a mi casa. Mi pequeña vivienda era un apartamento de 2 habitaciones en un barrio miserable en las afueras de la ciudad, con paredes desnudas y amueblado solo con un sofá viejo. Una estantería con libros antiguos y un par de sillas desgastadas. La llave apenas giraba en la cerradura, crujiendo como si se quejara de que trajera a alguien más. Lo arrastré hasta la sala, extendí una sábana limpia sobre el sofá y puse una chaqueta doblada bajo su cabeza. El hombre recobró el conocimiento por unos segundos cuando, al intentar vendarle el pecho, le quité la camisa. Gimió, parpadeó y de repente abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, susurró con una voz ronca y apagada. En mi casa. Me sentí tonta al darme cuenta de lo poco convincente que sonaba. ¿Cómo explicar que una cazadora había traído a un demonio a su hogar? Pero él no hizo preguntas.
Solo se estremeció de dolor cuando pasé un paño húmedo por su herida. Gracias. Exhaló unos segundos después. No estoy aquí para eso, murmuré, sintiendo que me contradecía a mí misma. Necesito entender qué eres. Pero no obtuve respuesta, volvió a desmayarse. Me quedé en cuclillas a su lado, tratando de comprender qué demonios estaba pasando. ¿Me habré vuelto loca? Alcancé la mochila donde guardaba algunos medicamentos y medios mágicos para curar heridas. Ya había tratado rasguños antes, tanto en mí como en mis compañeros, pero como ayudar a un ser con anatomía desconocida y... ¿Alas? Pensé en llamar a nuestro sanador, pero él informaría inmediatamente a los superiores. Después de pensarlo, cerré los ojos y actué con sentido común, detener el sangrado, limpiar las heridas, coser como pudiera los cortes profundos. Toqué las alas con cuidado, con las manos temblorosas. A pesar de estar cubiertas de sangre, sus plumas seguían siendo hermosas, casi sagradamente puras al tacto. Al mediodía entendí que me moría de cansancio. Y aún así, no podía dejarlo solo. Cada hora me acercaba para comprobar si todo estaba bien. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. ¿Cómo explicaría esto si alguien lo descubre? ¿Y si se despierta y me ataca? Después de todo, es un demonio, aunque uno especial. Pero no. Vi el miedo y el dolor en sus ojos. En esos ojos oscuros que hicieron que mi corazón se estremeciera. Un golpe en la puerta casi me mata del susto. Salté y, tratando de parecer natural, fui al pasillo. Abrí un poco la puerta y vi en el umbral a nuestra vecina. Me examinó con desconfianza y luego preguntó, «Ribi, ¿qué es ese ruido allá adentro? ¿Todo bien?» «Sí, todo bien», forcé una sonrisa. Solo se cayó un armario. «Estoy limpiando». «Ah, ya veo. Claramente necesitas a alguien que sepa arreglar muebles». ¿Llamo a mi sobrino? No, todo está bien, tía Mali, gracias. Cerré la puerta antes de que pudiera seguir preguntando. Suspiré aliviada. Si alguno de los nuestros, especialmente un cazador, aparece por este pasillo y detecta una energía inusual. Estoy perdida. Así que debo mantenerme alejada de todos. Un par de horas después volvió a despertar. Su mirada era distante, se incorporó con nerviosismo sobre los codos, tratando de entender dónde estaba. Me senté a su lado, evitando mirar demasiado su torso desnudo, cubierto de sangre, pero con una belleza salvaje. Sus ojos oscuros eran penetrantes. Dijiste que no me matarías. Por ahora, me recordó con voz ronca. ¿Eso significa que planeas hacerlo? Dependerá de lo que me cuentes. Empecemos por el nombre. Asael, dijo con esfuerzo. Parpadeó, y noté cómo su respiración se volvía entrecortada. ¿De dónde eres? Tomé una botella de agua y se la tendí. Yo. Tragó saliva, intentando formular una respuesta. No sé qué te importa más, de dónde vengo o quién soy. Soy un exiliado. Ángeles y demonios quieren matarme. ¿Ángeles? No pude evitar reír con escepticismo. No me vengas con cuentos, los ángeles no persiguen demonios. Por eso mismo no soy un demonio, alzando una ceja. Al menos, no del todo. Pero siento energía demoníaca en ti. Es parte de mí. Pero no toda mi esencia. Te voy a pedir algo, ¿podrías esconder tus alas? Es extremadamente difícil ocultarte con esos armatostes, dije, señalando las alas. Sonrió con ironía. Sin problema, ya están casi curadas, dijo, y plegó sus alas, que entonces se volvieron invisibles. En ese momento entendí que estaba cruzando una línea. Si hubiera revelado quién era, lo habrían arrestado de inmediato y llevado a interrogatorio en nuestra prisión especial.
Pero aquí estaba yo, ocultando en mi casa a un ser que ni siquiera sabe quién es por completo. Y aún así, seguía a su lado. O me había vuelto loca o estaba respondiendo a algún extraño llamado interior. Asael no hablaba mucho, solo murmuraba frases cortas. Su voz sonaba como si hubiera vivido una eternidad y estuviera cansado de todo, incluso de sí mismo. Me exiliaron. No les sirvo. Traicioné al cielo. Pero no pertenezco a los demonios. Esas frases pesaban en mi corazón como piedras. Necesitaba tiempo para recuperarse. Y yo seguía ayudándolo, recordándome cada vez que, según toda moral y deber, debería entregarlo. Pero dentro de mí crecía una sospecha, tal vez todo lo que creíamos sobre el bien y el mal, sobre ángeles y demonios, era mucho más complejo que lo que decían los manuales de los cazadores. Y yo siempre había sido de las que hacían preguntas incómodas. Cuando intenté examinar más detenidamente las heridas de Asael para entender por qué sanaban tan mal, noté una marca extraña en su pecho. Ese símbolo estaba quemado en la piel, como un sello caprichoso, un círculo del que se extendían alas o rayos. A primera vista, parecía un símbolo solar, pero había algo en su geometría que resultaba incorrecto, distorsionado. ¿Qué es esto?, pregunté, tocando ligeramente los contornos de la marca con la punta de los dedos. La piel estaba caliente, como si bajo ella ardiera un fuego. Él apretó los dientes, pero no se apartó de mi toque. Sentí un leve temblor recorrer su cuerpo. Es una maldición, susurró. Lo miré como si acabara de decir una locura. ¿Maldición de qué? Del amor, repitió con voz apagada. Todo aquel a quien amo muere. He llevado esta marca durante siglos. Y es mi debilidad. Si me permito sentir algo por alguien, esa persona muere. Me paralicé. Había oído muchas historias sobre maldiciones, hechizos de brujas, marcas negras en demonios. ¿Pero una maldición que destruye todo amor? ¿Y cómo? ¿Cómo apareció? Hace mucho tiempo, cerró los puños, como si hablara de un recuerdo muy doloroso, me atreví a desafiar a las fuerzas superiores. Quería libertad. Libertad y la posibilidad de amar, sin importar las leyes divinas. Pero nadie aceptó mi osadía. Ni el cielo, ni el infierno. Y cuando no me uní ni a la luz ni a la oscuridad, me impusieron este sello. Desde entonces, cualquiera a quien me aferro muere. Me persigue. Se quedó en silencio, y en la quietud sentí que podía oír su respiración entrecortada, como un eco en mi mente. Me invadió un escalofrío. Recordé haber leído sobre la maldición del amor kármico, mencionada apenas en un par de líneas en un antiguo volumen. No le había dado importancia. Y ahora estaba allí, ante mis ojos, grabada en su pecho. Una vez amé, continuó casi en un susurro. A una mortal. Esperaba encontrar la forma de romper la maldición, busqué respuestas en rituales, esperé que alguien me salvara. Pero murió, como todos los demás antes que ella. Porque mi corazón es una trampa. Y por eso te pedí que me mataras, antes de que yo. Se detuvo, pero entendí lo que iba a decir, antes de que causara la muerte de alguien más. Era absurdo, pero esas palabras me apretaron el corazón. Yo soy cazadora. Él, un demonio. La lógica gritaba, ¿qué estupidez es esta? ¿Sentimientos? Es tu enemigo. Pero algo en su tono, en sus ojos cansados, en sus alas plateadas y rebeldes, despertaba en mi empatía y una extraña inquietud. Quise decirle algo reconfortante, pero en vez de eso me di la vuelta, tratando de calmarme. Me temblaban las manos. ¿Y si la maldición se activaba con una palabra?
¿O simplemente estaba siendo demasiado compasiva y dejando volar mi imaginación? Necesitas descansar. La herida del pecho aún no ha sanado, dije mientras le abría la camisa para descubrir su torso. No podía deshacerme de la incomodidad al sentir que mis dedos rozaban su piel ardiente. Si tienes cuidado, yo te ayudaré. Él solo asintió. Y en ese momento me pareció ver un destello de esperanza en su mirada, pese al dolor. Sabía que esa chispa era peligrosa. Peligrosa para mí, para él, para los dos. Y aún así, no podía apartar la vista. Ya me estaba acercando a él. Y temía incluso pensar hacia dónde nos llevaría eso. Los días siguientes fueron dolorosamente largos. Fingía que todo era normal, iba a la sede de los cazadores, reportaba el fracaso de la misión, supuestamente no había encontrado demonios, solo rastros de rituales, pero ninguna criatura en el teatro abandonado. Por supuesto, no me creyeron del todo. Chris, mi supervisor, estaba insatisfecho. Sus ojos grises me atravesaban durante los interrogatorios y apretaba los labios cuando al mencionar energía demoníaca yo ponía cara de indiferencia. Mientras tanto, crecía la inquietud en la ciudad. Se decía que los cazadores notaban la desaparición de una poderosa energía tras el último enfrentamiento. ¿Era una amenaza? ¿O su eliminación? En el escuadrón empezaron a sospechar que alguno de nosotros ocultaba la verdad. Y recibí más de una mirada de desconfianza. Al volver a casa, cada vez sentía que el corazón se me encogía al acercarme a la puerta de mi apartamento. Me angustiaba pensar, ¿y si ya no está? ¿Y si se escapó o murió sin esperarme? Pero cada vez que abría la puerta, oía su respiración suave e irregular en la habitación. Asael se recuperaba lentamente. Sus alas aún dolían, aunque yo había trabajado bastante con ungüentos mágicos y mis mínimas habilidades de sanación. La verdad, era casi una inútil en eso. Pero lo ayudaba como podía. Dime, ¿por qué te quedaste? Le pregunté una noche, mientras estaba sentada al borde del sofá, esperando que terminara su infusión de recuperación. ¿A qué te refieres? Pues, pudo haberte ido cuando salí. Si hubieras querido. Pero estás aquí. Ribi pronunció mi nombre por primera vez. Lo confieso, me estremecí por el calor inesperado en su voz. Yo. No quiero ser la causa de tu muerte. Pero ahora estoy demasiado débil para luchar o huir. No puedo activar mi poder, necesito recuperarme. ¿Y qué pasará cuando te recuperes? Probablemente. Me iré, dijo con tristeza. Sería lo mejor para ti si desaparezco. Tú eres cazadora. Yo soy lo que deben destruir. Esas palabras hicieron que mi corazón se golpeara contra las costillas. No creí que su partida me doliera tanto. ¿Qué demonios? ¿Qué se había activado en mí? ¿Por qué sentía esta extraña atracción? Quizá todo se debía a mi anhelo de algo más que esta lucha sin sentido en la que he vivido toda mi vida. Esa noche, cuando Asael se puso de pie por primera vez tras varios días de enfermedad, le propuse estirarse un poco. Caminábamos por mi pequeño apartamento, y en un momento se apoyó contra la pared, bajó la cabeza y dijo que estaba cansado. Me acerqué, casi rozando su espalda, y traté de animarlo, aguanta un poco más. Tienes que recuperar tus fuerzas. Él se volvió, y nuestros rostros quedaron peligrosamente cerca uno del otro. Sentí su aliento en mis labios y, por dentro, como si se encendiera una chispa. Éramos tan vulnerables, una cazadora con un demonio, atrapados entre cuatro paredes, con miedo al mundo exterior. Su mano dudó antes de posarse en mi cintura, y no me aparté. Sus dedos cálidos temblaban levemente. Nos miramos hasta que él se inclinó y rozó con sus labios mi cuello. Un beso leve, casi etéreo. Me estremecí, pero no me alejé.
Preguntó, sin entender bien lo que decía. Sí, respondí, cerrando los ojos. Así acabamos en mi habitación, donde en lugar de una cama acogedora solo había un colchón y una manta tirada de cualquier forma. Con cuidado, le ayudé a sentarse y me arrodillé a su lado. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera atrapado. Cuando pasó la palma por mi cabello hasta la nuca, deseé olvidar todo, quienes éramos, esa enemistad que nos separaba. Lo único que importaba era su cercanía y cómo mi alma respondía a cada caricia. No recuerdo quién dio el primer paso, pero pronto sus labios se unieron a los míos en un beso ávido y exigente. Sentí con las yemas de los dedos cada línea de sus hombros, recorriendo las cicatrices que cruzaban su piel. Él siseó suavemente cuando toqué sin querer la zona donde sus alas se unían a la espalda y retiré la mano asustada. «¿Perdón, duele?» «Un poco. Pero...» «No pares», exhaló, apretando mi mano contra su pecho. Y seguí acariciándolo, sintiendo el calor crecer entre nosotros. Sus manos se deslizaron bajo mi camiseta, recorrieron mi espalda provocando escalofríos y temblores en todo mi cuerpo. En un momento nos entrelazamos, sin distinguir dónde terminaba mi piel y comenzaba la suya, ni dónde estaba mi aliento o su gemido. Me besaba los labios, el cuello, los hombros, y yo respondía con toda la pasión que había acumulado durante años. Parecía que intentábamos sanar mutuamente cada grieta. Me perdí en su respiración, en el suave susurro de sus alas, que se abrían un poco al apretarme contra él. «Ribi», susurró cuando nuestras frentes se tocaron. En su voz sonaba una desesperación apenas contenida. «Aquí estoy», respondí, apoyando mis labios en su clavícula, sintiendo el sabor a sal y cobre. La sangre de sus heridas aún no había sanado del todo. Aquella noche casi no dormimos hasta el amanecer. Nuestros cuerpos se fundían en un ritmo entrecortado, donde la pasión se mezclaba con el dolor interior. Ambos temíamos que todo acabara al día siguiente, pero por eso mismo nos aferrábamos a ese instante de vida, como a la única forma de sentirnos vivos. Cuando me dormí al amanecer, abrazada a su pecho, Asael exhaló mi nombre apenas audible. Y fui feliz, aunque en el fondo sabía que la maldición ya estaba abriendo su fauce. Al día siguiente tuve un interrogatorio duro con Chris. Me llamó a su despacho, donde el olor a humo de tabaco llenaba el aire. Chris es un hombre de unos 35 años, parece estar en forma, pero tiene esa energía nerviosa que contagia a los demás. «Ribi», dijo golpeando el escritorio con un bolígrafo, «he revisado los informes con cuidado. Sé que no estás contando todo. El teatro fue un foco de fuerte actividad demoníaca. Sentimos fluctuaciones. ¿Pero dices que no encontraste nada?» «Sí», encogí de hombros, mirando fijo a sus ojos. «Quizá el demonio nos vio y escapó». «O encontró un aliado», aclaró Chris. «Si esto es un intento de acusarme de colaborar con el demonio, es ridículo», traté de mantenerme firme, aunque por dentro ardía de miedo. «Espero que sea ridículo. Pero debes saber, ahora tenemos un grupo especial intentando descubrir la causa de la desaparición de esa energía. Si tu nombre aparece». No terminó la frase, pero la advertencia quedó en el aire. Supe que me vigilaban. Si descubren que escondo a un demonio o algo parecido en casa, me espera un tribunal. Al volver a casa le dije a Asael, «Prepárate, tenemos que irnos». Él levantó una ceja sorprendido, ¿a dónde? No sé. Pero empezaron a sospechar. Si nos encuentran, nos matarán a los dos. Él apretó los dientes y negó con la cabeza, «Lo siento, no puedo alejarme mucho. Las heridas. Seré una carga». «No puede ser», exclamé. «Chris, mi supervisor, huele peligro. Tarde o temprano vendrán a registrar y te encontrarán». «Quizás sería mejor que me entregaras ahora mismo», respondió en voz baja. «Así salvarías tu vida». Esa frase me hizo tambalear.
¿Cómo podía decir eso con tanta calma? ¿Acaso no le importa nada? No, maldita sea. Exclamé, sintiendo como el calor quemaba mis mejillas. ¿No entiendes lo que pasa? No puedo simplemente entregarte. No lo haré. Él solo bajó la cabeza sumiso. Y de repente sentí una ira explosiva, hacia él, hacia este mundo, hacia todas esas reglas en las que no encajo. Salí de la habitación, cerré la puerta con un golpe, consciente de que estaba atrapada por mis propias decisiones. No me consideraba una traidora, pero sentía que me acercaba a esa línea. Y dudaba que pudiera detenerme. A la noche siguiente volví a casa cansada y enfadada después de un día tenso, lleno de interrogatorios y guardias. Apenas entré, escuché gritos desde la sala. Mejor dicho, era un rugido de magia inestable. La puerta se cerró de golpe cuando vi a Asael. Estaba con la ropa rasgada a medias, rodeado por una neblina peligrosa de energía. Asael. Entré en pánico. Él ni siquiera se giró. Sus alas se abrieron ligeramente, y en ellas brilló un poder plateado. Sentí como el aire se espesaba. Vete, dijo entre dientes. Vi que las paredes se agrietaban, grandes trozos de yeso caían al suelo, las tablas del piso cedían como bajo la presión de un huracán. Su rostro era una mezcla de dolor y furia. Comprendí que estaba liberando parte de su poder, y éste escapaba de su control. Me acerqué levantando las manos para mostrar que no haría daño. ¿Qué pasa? Tuve pesadillas. Voces. Es la maldición, susurró, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi magia se está desatando. Tengo miedo. Puedo destruirlo todo a mi alrededor. Algo en su voz me atravesó. No amenazaba, sino que advertía. Y su tensión era tangible. Di un paso más y casi me derribó una ola de energía que recorrió la habitación. Debes irte, sus ojos oscuros brillaban. Podría perder el control. Ribi, vete si valoras tu vida. Pero no podía dejarlo así. Aunque fuera una locura, extendí la mano hacia él, luchando contra la resistencia del aire. Si no lograba calmarlo, ese poder explotaría, y quién sabe qué pasaría con el edificio, los vecinos, con nosotros. Puse mi palma sobre su puño cerrado. Por un instante se sacudió como si recibiera una descarga eléctrica, luego levantó la voz, no. No me toques. Cállate. No pude contenerme. No dejaré que destruyas todo. Esta es mi casa. Y no te dejaré quemarte a ti mismo. No sabía bien qué hacía, pero concentré toda la energía interna que había acumulado en peleas contra demonios y la canalicé para formar una especie de escudo. Antes no era buena en magia, pero en situaciones extremas siempre surgían picos de poder. Me imaginé envolviendo a Asael en un suave capullo, calmando su fuerza turbulenta. Poco a poco, el rugido del aire cesó. Sentí como su aura oscuro clara palpitaba, oscilando entre la ira y la desesperación. Cuando el estruendo paró, respiré hondo. Los dos caímos al suelo, yo de rodillas, él a mi lado, con la mano sobre la mejilla. ¿Por qué? Empezó tosiendo. Podría haberte matado. Juro que estoy muy enfadada, exhalé, bajando la cabeza, pero no tanto como para dejar que destruyas todo. Sus dedos aún se apretaban en espasmos. Bajó la cabeza agotado, y por primera vez en nuestro encuentro sentí verdadero miedo. No temía que me estrangulara, más bien temía que desapareciera. Pero ahora veía una amenaza real. Era salvaje, antiguo, impredecible. Y aún así, pese al miedo, algo en mí me obligaba a quedarme. Estábamos en el suelo, rodeados de yeso caído y muebles rotos. Temblaba al sentir los daños en el apartamento, pero me alegraba de que las paredes no hubieran colapsado por completo.
Azael, respirando con dificultad, levantó la cabeza y me lanzó una mirada llena de dolor y culpa. Es cierto, dijo. Eso es lo que sé hacer, destruir. No, negué intentando sostener su mirada. Podrías haberme destruido ahora, pero no lo hiciste. No es tan simple. Quiso responder algo, pero cerró los ojos y las lágrimas. Sí, vi claramente una lágrima deslizarse por su mejilla. Caliente, quemando mi alma. Dudé un momento, luego toqué con cuidado su hombro y lo abracé. No me apartó. Bajo mi tacto su fuego salvaje se calmó un poco. Y en ese abrazo parecimos congelarnos por largos momentos. Ahí estaba la ironía del destino, una cazadora abrazando a un demonio. Y sintiendo como su propio corazón se rompía hacia él. Pasaron un par de días. Recogí apresuradamente los restos del desastre en el apartamento. Azael parecía aún más abatido que antes. Como si aquel estallido hubiera agotado sus últimas fuerzas. No comía, casi no hablaba y se quedaba horas con los ojos cerrados, como si escuchara voces que solo él podía oír. Una noche volví de una vigilancia en las calles, patrullaba callejones oscuros con un compañero para distraer las sospechas. Después de reportar en la base, encontré a Azael sentado en el sofá con las alas desplegadas. Apretaba con las puntas de los dedos el borde de una pluma, medio caída. Tenía una mirada perdida. Me acerqué lentamente y me arrodillé junto a él. No se apartó. Vi que sus alas contenían tanto dolor y tristeza no expresados. Quise tocar esa pluma plateada, así que extendí la mano y acaricié sus alas. Al instante salió un leve humo de su piel, como reacción a mi toque. Retiré la mano, lo siento, no quería lastimarte. No duele, dijo en voz baja, pero para mí esos toques son demasiado. No puedo describir lo que siento. Es como si fuego atravesara mis venas. Con cuidado, pero decidida, toqué la pluma otra vez, más suavemente. Él siseó, y sus ojos oscuros se llenaron de una emoción tan intensa que me dejó sin aliento. Pero no me apartó. Al contrario, abrió más las alas, como invitándome a entrar en su mundo más íntimo. Y, como sabiendo que no hacía falta hablar, simplemente abracé ese ala plateada. Apoyé la frente en su hombro, sintiendo como todo mi ser vibraba con emociones desconocidas. Miedo, curiosidad, excitación, todo mezclado. Su respiración se volvió profunda y caliente, quemando mi oído. Se inclinó hacia mí. Sentí como sus labios rozaron ligeramente la cima de mi cabeza, y mi corazón se me hundió hasta los talones. Tenía miedo de creer que aquello estaba ocurriendo. ¿Sabes? Ya estás maldita, susurró de repente, y los pelos de mi nuca se erizaron por su voz grave. ¿Qué? Desde que decidiste salvarme, entraste en el área de efecto de la marca. Y sí. Si te permite sentir algo más que compasión por mí, exhaló, la maldición. Te espera la muerte. No sabía qué responder. Quizás no creía mucho en esa maldición. ¿O ya había llegado demasiado lejos para tener miedo? Sinceramente, la idea de que pudiera morir por su maldición me asustaba. Pero más me aterraba que él creyera en su condena. Que no viera otra salida que irse antes de arruinarme. No tengo miedo, murmuré, negando con la cabeza, no puedo explicar por qué. Nuestros ojos se encontraron. Sus ojos oscuros brillaban, y yo solo escuchaba el latido de mi propio corazón en mis oídos. Así nos quedamos, y el tiempo pareció detenerse. En ese momento supe que no podía volver a mi vida anterior. Mi camino como cazadora ya no parecía tan justo. Todo se volvió incierto, como si hubiera perdido mi rumbo. Pero entre esa incertidumbre estaba él, y de algún modo mi corazón se sentía atraído hacia él. Mientras Azael apenas podía moverse, busqué con ahínco en los libros antiguos que pude sacar del archivo.
La parte más antigua de esos tomos estaba escrita en un idioma que entendía solo parcialmente, pero algunas páginas me contaron mitos sobre los demonios de plata. Según esos textos, hace mucho hubo una guerra, una batalla global entre la luz y la oscuridad, en la que participaron ángeles, demonios, dioses y mortales. Y una parte de los seres, criaturas angelicales, se negó a participar, declarando su derecho a la neutralidad. Los llamaron demonios de plata, aunque ese nombre era falso, no eran demonios en el sentido pleno. Tomaban poder tanto de la luz como de la oscuridad, naciendo de la luz pero rechazando las órdenes de las jerarquías celestiales. Todos los odiaban porque rompían el orden establecido. Por eso fueron exterminados. Todos, excepto uno. Dejé caer el libro y miré a Azazel, que estaba sentado inmóvil en mi sofá, recostado contra el respaldo. En sus ojos había desesperación y resignación. ¿Entonces es verdad?, pregunté, sintiendo que todo dentro de mí se desgarraba por las contradicciones. ¿Eres el último de ellos? Sí, respondió en voz baja, nunca nos llamamos a nosotros mismos demonios de plata. Simplemente éramos los luminosos, pero no queríamos seguir órdenes. Y nos aniquilaron como a traidores. ¿Por qué quieren matarte ahora? Temen que avive el conflicto eterno. Queda en mí una chispa de poder que no quiero usar. Pero si cae en malas manos, podría quemar el mundo entero. Me mordí el labio, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. Ahí estaba la explicación de por qué los cazadores o quien sea lo perseguían tanto. Ese poder legendario era descrito como un resto de Dios capaz de destruir tanto el paraíso como el infierno si se usaba con suficiente crueldad. ¿Y qué vas a hacer? Encogió los hombros con desesperanza, huir de ellos. Esconderme. Estoy cansado de pelear, calló, incapaz de seguir. Recordé con qué miedo se alejaba de mí cuando tocaba sus alas. Y cómo veía en sus ojos una locura y tristeza profundas. ¿Qué debo hacer? ¿Matarlo, como exige mi deber? ¿Entregarlo y ganar el reconocimiento de mis superiores? Pero algo se encogió en mi pecho ante esa idea. Porque ya no veía en él un monstruo. Demonio de plata. Y aún así me parecía algo luminoso. Incluso ahora, viéndolo sufrir, entendía que no podía traicionarlo. Nunca pensé que en un día todo se volcaría de golpe. Me parecía que vivíamos en un ritmo, yo me iba a mis misiones, inventaba excusas de que el mago todavía estaba en mi casa, y por la noche me sentaba junto a Azazel, observaba cómo dormía. Estudiaba la curva de sus alas cuando olvidaba recogerlas, pensaba en esa maldita maldición. Pero una noche tarde, uno de los cazadores sospechó algo y me siguió hasta mi casa. Me di cuenta justo al pasar por el patio. Las ventanas de mi apartamento estaban oscuras, pero si alguien percibía la energía demoníaca, estaba en problemas. La ansiedad me sacudió. Subí rápido las escaleras, entré corriendo y cerré la puerta tras de mí. Azazel me miraba con desconfianza mientras yo, jadeando, tomaba su mano con firmeza. Tenemos que irnos. ¿Alguien vino? Quizá nos siguen. Siento que el peligro crece. No discutió. Se levantó, aunque le costaba moverse. Y justo en ese momento, un destello iluminó la ventana y el vidrio estalló en pedazos. Sentí la onda expansiva del impulso mágico golpeando las paredes. Algún cazador no esperó pruebas y abrió fuego. Reaccioné por reflejo, extendí la mano para poner un escudo protector, pero el hechizo era demasiado fuerte. La onda atravesó mi defensa y nos lanzó a ambos contra la pared. Azazel gritó de dolor, sus alas chocaron con el concreto. El dolor en mi hombro fue intenso, como un fogonazo, pero me sobrepuse y busqué en mi bolsillo, sacando mi arma encantada. Teníamos que abrirnos paso. Afuera ya se oían voces, Ribi, ríndete. Entréganos al demonio. Maldita sea, ellos saben exactamente
Azayel se levantó lentamente, con esfuerzo. Nos miramos y vi desesperación en sus ojos. Quiso decir, vete, déjame, pero no tuvo tiempo. Otra bola de energía ardiente voló hacia la ventana. Alcancé a disparar, neutralizando parte de la magia con una bala de plata. Pero los escombros de la habitación ardían y crujían. Vamos. Grité, agarrando a Azayel de la mano y llevándolo al pasillo. ¿Pero a dónde? Hay una escalera de emergencia, bajaremos por ahí. Nos lanzamos hacia la escalera, pero en el marco de la puerta ya aparecieron dos cazadores. Mis antiguos compañeros. Uno de ellos, Dan, a quien conocía desde el inicio de mi servicio. Vi cómo levantaba una ballesta con un virote encantado, apuntando a Azayel. Algo dentro de mí se rompió. Antes, tal vez habría pensado, él cumple con su deber. Pero ahora solo veía violencia salvaje y sin sentido. Disparé primero. La bala impactó en la pared junto a los pies de Dan, haciéndolo retroceder. Aprovechando la pausa, Azayel y yo nos escabullimos. Pero el segundo cazador, Az, logró golpearme con el mango de un puñal. El dolor explotó en mi costado, pero no me detuve. Con un movimiento curvado, di un golpe de codo en la barbilla de Az. Cuando él tambaleó, sentí a Azayel tensarse a mi lado. «No le toques», gritó, y su mano, envuelta en un resplandor plateado, apenas rozó el pecho de Az. Él fue lanzado hacia atrás como si una ola invisible lo hubiera empujado. Atravesamos el pasillo mientras oíamos a los cazadores persiguiéndonos. Empujé la puerta de emergencia y salimos a una escalera metálica. Abajo había un patio viejo lleno de basura. Teníamos que saltar desde bastante altura. «Agarra fuerte», le advertí. «Ya estoy bien», respondió con sarcasmo, haciendo una mueca por el dolor en sus alas. Sin pensarlo dos veces, salté la primera, agrupándome en el aire. El aterrizaje fue duro, resbalé por el asfalto mojado y casi me torcí la rodilla. Azayel cayó junto a mí, gritando de dolor cuando sus alas se desplegaron por un instante para amortiguar el golpe. Pero eso parecía causarle aún más sufrimiento. En ese momento, se escuchó un ruido en el techo. Los cazadores. Entendiendo que no había tiempo, me pegué a él para evaluar su estado. Su chaqueta estaba manchada de sangre, y mi cuerpo dolía por completo. De repente, él se pegó a mí, como aferrándose a un clavo ardiendo. Sentí el calor de su aliento, y antes de que pudiera decir algo, se inclinó y me besó. ¿Y ese beso? Quedé tan impactada que habría caído si no me hubiera sostenido. En ese instante sentí que todos los sonidos se apagaban. Todo se mezcló, miedo, dolor, desesperación, deseo. Sus labios eran calientes, exigentes, y yo respondí, olvidándolo todo. Fue una locura. A nuestro alrededor chispeaban destellos de hechizos, virotes encantados volaban, y yo ardía en ese beso, sabiendo en mis labios el sabor de la sangre y la ceniza. Fue un desafío al mundo entero. Un desafío al destino. Oía un zumbido en mis oídos, y de repente algo se rompió por dentro. Sentí una ola de magia salir del pecho de Azayel, ardiente como lava. Lo escuché gemir suavemente cuando la maldición empezó a agitarse, levantándose en nuestro camino. Me aparté y le miré a los ojos. Apenas respiraba, pero en sus labios aún había una chispa de sonrisa, mezclada con dolor. «Maldición», susurró. «No importa», exhalé, intentando ocultar mi propio miedo, «vámonos antes de que sea tarde, y recoge las alas». Corrimos por callejones oscuros, escondiéndonos en un laberinto de edificios. No tenía idea de qué clase de batalla sería, no solo contra los cazadores, sino contra el destino, que nos prometía un final dividido. Gateamos por túneles abandonados bajo la ciudad, donde antes pasaban viejas alcantarillas y ramales del metro. Allí reinaban la oscuridad, el frío y el hedor,
pero no había cámaras activas y era más difícil para los cazadores rastrearnos energéticamente. El aura mágica de Azayel titilaba débilmente, casi desaparecía, quizás sus heridas drenaban sus fuerzas. Y sin embargo nos encontraron. En una bifurcación nos topamos con un grupo de 3 cazadores. Entre ellos estaba mi antiguo amigo, Maen, un chico que conocía desde hacía años. A diferencia de Danias, él era mucho más experimentado y peligroso. Me vio y su rostro se descompuso. ¿Ribi? ¿Qué diablos estás haciendo? Exhaló sin creerlo, estás escondiendo a un demonio. Y eso es traición al código. Él no es un demonio, respondí, jadeando, o sea. No es tan simple. No digas tonterías. Sabes nuestro mandato, a seres como él hay que matarlos. Sabía que convencerlos era inútil. En sus ojos ardía ya la ira y la traición. Miré a Azayel, entendiendo que apenas se sostenía. Levanté la pistola y quité el seguro. Si es necesario, lucharé, advertí. Maen solo sonrió amargamente. Nunca pensé que llegarías a esto, Ribi. Éramos amigos. Éramos. Maen, vete, sentí la desesperación crecer en mí, no me obligues a hacer esto. No puedo, dijo sombrío, levantando su ballesta, el código está por encima de todo. Disparé a la pared sobre sus cabezas, intentando detenerlo sin matar. La bala rebotó, cayendo piedras y polvo. Uno de los cazadores gritó algo, intentando un hechizo. Azayel, tambaleándose, levantó la mano y de su palma salió un débil destello plateado, derribando a un cazador. Pero Maen siguió acercándose. Vi que el virote de la ballesta volaba directo hacia mí. Me aparté, pero igual rozó mi costado, clavándose con el filo. El dolor me sacudió el cuerpo, grité. Azayel, olvidándose de sí mismo, se lanzó contra Maen, intentando torcerle el brazo. Se enzarzaron en combate cuerpo a cuerpo. Miraba horrorizada como mi viejo amigo y mí. ¿Qué es él para mí? ¿Protector? ¿Demonio? ¿Amado? Se enfrentaban así. La sangre goteaba de mi costado. El cazador que quedaba, al verme herida, intentó atacar. Tuve que responder, saqué un cuchillo y le di un corto tajo en la mano. Soltó su arma y retrocedió, pero logró rasguñarme la pierna. Gemí, sintiendo cómo me debilitaba. En ese momento, Maen, apartando a Azayel, se giró hacia mí. Vi miedo y rabia en sus ojos. Apuntó con su ballesta, dispuesto a dispararme en el pecho. Pero antes de apretar el gatillo, Azayel lo agarró de la mano, le torció el brazo por la espalda y giró la ballesta hacia otro cazador. Este disparó por accidente y la saeta impactó en la pierna de su compañero. Se oyó un grito. Al ver que la situación se descontrolaba, Maen se apartó bruscamente, sacando un puñal encantado. Escuché su grito furioso, no te entregaré al demonio, Ribi. Te salvaré aunque tenga que matarlo. Todo pasó en un instante. Maen lanzó el puñal hacia Azayel. Sin pensarlo, empujé a Azayel a un lado y la hoja silbó rozándome el hombro. El dolor me atravesó por segunda vez y caí de rodillas. Maen, viendo que ambos apenas nos sosteníamos, probablemente pensó que dar el golpe final sería fácil. Pero en ese momento Azayel se levantó y me miró de una forma extraña, con una mirada llena de determinación y terror. Sus alas se desplegaron por completo. Respiró profundo y sentí como el aire a nuestro alrededor se espesaba. Un destello plateado cortó el espacio. Azayel, no. Grité, intuyendo que quería liberar todo su poder. Pero ya no me escuchaba. La onda de energía lanzó a Maen y a sus compañeros varios metros, estrellándolos contra la pared del túnel. Oí un grito fuerte. Piedras caían del techo y el túnel casi se derrumbaba.
Ese poder era demasiado para las ruinas subterráneas. Me pegué al suelo, cubriéndome la cabeza con las manos. Al levantar la vista, vi a Maen retorciéndose de agonía, herido por una viga caída. Tenía el costado atravesado por un trozo de hierro. Mi corazón se apretó, era mi amigo. Y aunque quería matarme, no podía dejarlo morir. Intenté arrastrarme hacia él, pero Azazel me sujetó del hombro. Déjalo. Vámonos, o el túnel se derrumbará. Pero él es mi amigo. Ahora es peligroso. Y morirá si nos quedamos, nos sepultará bajo los escombros. En desesperación me lancé hacia Maen, lanzándole una rápida mirada. Estaba semiconsciente, desangrándose. Los otros cazadores también gemían bajo los escombros. Tenía miedo, pero entendía que si nos demorábamos, moriríamos con ellos. No tuve tiempo de decidir nada, pedazos del techo comenzaron a caer y una enorme roca bloqueó el paso. Azazel me tomó de la mano y me guió por el túnel. Mi corazón dolía al saber que quizá había perdido todo, amigos, mi vida pasada, mi escuadrón. Pero no había tiempo para lamentarse. Elegí estar con él. Salimos a la superficie bajo el manto de la noche. El corazón me latía con fuerza, la sangre corría por las heridas del combate. Miré a Azazel. Parecía la encarnación del agotamiento mortal, pero en sus ojos ardía una extraña luz. Entramos en un viejo almacén donde solía esconderme durante mis misiones. Estaba húmedo, polvoriento y frío, pero al menos podíamos recuperar el aliento. Me senté en una caja de madera, intentando vendar mi costado. Azazel se acercó y se arrodilló frente a mí. Déjame, dijo en voz baja. Su mano, cálida y suave, tomó mi pierna herida para tratarla. Escucha, sonreí tímidamente, estamos mal, y tú me curas. No tengo nada que perder, respondió, sin apartar la mirada de la herida, ¿y tú? Tú lo entregaste todo por mí. Quise protestar, pero comprendí que era cierto. Había dejado mi vida de cazadora, mis amigos, mi reputación, incluso la esencia misma de lo que hacía. Por él. ¿Y por qué? Porque algo despertó en mí, algo que no había sentido antes, amor, compasión, locura. Terminando con la herida, apoyó la frente en mi hombro. Oía su respiración entrecortada. Puedo intentar quitar la maldición, dijo, recuperando el aliento, tengo que renunciar a todos mis sentimientos. Si olvido todo lo que fue, todos mis recuerdos desaparecerán, junto con esta conexión, esta debilidad. Entonces la maldición dejará de actuar. ¿Olvidarás todo? ¿Me enfrié, incluyéndome a mí? Sí, cerró los ojos, es la única forma que conozco y que no te destruirá. Así que, quizás, sea mejor permitirme. Puse un dedo en sus labios para callarlo. ¿Y luego qué? ¿Vivirás una vida vacía, sin recordar por qué ni para qué? ¿Y yo? ¿Cómo voy a soportar eso? Tú vivirás, susurró, lo que más me importa es tu vida. Las lágrimas me llenaron los ojos y el alma de un dolor punzante. Sabía que lo hacía con las mejores intenciones, pero mi corazón se rebelaba. Recordé nuestro beso, nuestra lucha, el difícil camino que recorrimos. ¿Acaso todo sería en vano? No, negué con fuerza, no te atrevas. Mi voz se quebró en un susurro. Abracé su cabeza y la apreté contra mí, sintiéndolo. Él apretó mi camiseta, como luchando contra la idea de que tendríamos que separarnos. En ese momento estaba dispuesta a todo, solo para no dejarlo ir. Que la maldición me consuma si debe ser así. Pero no podía permitir que se condenara a una nada total. Por la noche, la ciudad fue sacudida por nuevas explosiones. Parecía que la confrontación entre caídos y cazadores había salido a las calles. Algunos demonios habían emergido, olfateando la oportunidad de atrapar a Azazel y su poder.
Los cazadores, habiendo perdido a varios de sus hombres y conociendo la traición, declararon que destruirían a todas las criaturas sospechosas que se atrevieran a salir. Vimos cómo sobre la ciudad se extendían columnas de humo, escuchábamos gritos y destellos mágicos. Me parecía que había comenzado un pequeño apocalipsis. La gente estaba en pánico, las calles ardían. Entendía que todo había llegado al punto de no retorno. En algún momento sentí una pesada aura demoníaca que venía desde la plaza central. Al mirar a Azazel, vi que su rostro se puso pálido. Han venido por mí, dijo él, ángeles caídos, demonios, todos los que ansían mi poder. ¿Y qué haremos? No puedo huir para siempre, susurró, tengo poder. Pero si lo libero, puedo destruirlo todo. Apreté su mano, debes salvar a los que puedas. Si no creyera en ti, ya me habría rendido. Me miró con una expresión que encendió una determinación dentro de mí. Tuvimos que lanzarnos al epicentro de la batalla, porque los gritos y explosiones no cesaban. Cuando llegamos a la plaza central, el caos era total, fuego, magia, ruinas. Los cazadores luchaban contra demonios caídos, entre ellos criaturas aladas y magos oscuros. Vi como uno de los demonios lanzó una carga de plasma hacia un grupo de ciudadanos atrapados bajo los escombros. Sin pensarlo, corrí allí abriendo fuego con mi Colt. La criatura oscura chilló, pero enseguida vinieron dos más hacia mí. Apenas esquivando, recibí un golpe en la espalda. Pero en el siguiente instante Azazel desplegó sus alas y un deslumbrante rayo de luz atravesó a los demonios, convirtiéndolos en cenizas. Por un momento todo quedó en silencio, maravillados por aquel resplandor. No era poder demoníaco, era algo puro, casi angelical. Pero a la vez portaba una energía rebelde, fuera del control celestial. Sentía como el aire chisporroteaba. «Es un ángel», gritó un cazador, bajando confundido su arma. «No, es un plateado. Destrúyelo», tronó otra voz. Comenzó una nueva batalla. Algunos cazadores cegados por la rabia se lanzaron contra nosotros, otros se volvieron contra los demonios. La ciudad se cubrió de humo y destellos mágicos. Azazel desplegaba ese poder por el que toda su vida fue perseguido. Lo vi dirigir rayos hacia grupos de demonios, mientras salvaba a varios heridos. Sus alas brillaban tanto que apenas podía mirar. Se movía en trance de combate. «Ribi, no te distraigas», me repetía. Apretando el arma, disparaba a quien intentaba atacarlo por la espalda. En un momento vi como un ángel caído atravesaba con su espada a un cazador con quien alguna vez compartí mesa. Mi corazón se apretó, pero sabía que no había tiempo para lamentar, había que luchar. Cuando limpiamos parte de la plaza de demonios, Azazel estaba al límite. Respiraba con dificultad, sus alas temblaban. El sello en su pecho ardía con fuego escarlata. Comprendía que la maldición se acercaba a su punto culminante. «Vete», me gritó, esquivando una flecha mágica, «no puedo aguantar más». Pero no pensaba irme. Juntos seguimos abriéndonos paso entre demonios y cazadores que ya no distinguían aliados de enemigos, lo importante era sacar a Azazel. En medio de la batalla, escuché un estruendo, una pared se derrumbó y una enorme viga metálica voló hacia un grupo de civiles atrapados en una esquina del túnel. Corrí, empujando a una mujer y a su niño a un lado, pero yo misma recibí una lluvia de escombros. En el último instante las alas de Azazel me cubrieron, amortiguando el golpe. Rodamos por el suelo cubierto de polvo, sin aliento. Miré sus ojos, reflejaban el fuego de la batalla y la luz de su poder. «No permitiré que esta ciudad muera», susurró. Yo tampoco, exhalé, levantándome con dificultad. Al final, ¿quién sino nosotros estaba dispuesto a recibir el golpe? Sabía que al siguiente instante todo se decidiría. No recuerdo bien cómo terminamos en medio de la tormenta mágica.
El poder de Azazel se salió de control cuando vio que uno de los caídos arrancaba a un niño de los brazos de su madre y se disponía a destrozarlo. Azazel corrió hacia allí y lanzó un torrente de luz blanca que eclipsó las ruinas en llamas. El ángel caído gritó y se desintegró en polvo. Pero al mismo tiempo sentí como el sello en el pecho de Azazel se calentaba hasta el blanco. Era como si se estuviera quemando por dentro, protegiendo la ciudad. Su rostro reflejaba un dolor insoportable, y cuando se formó un torbellino de energía a nuestro alrededor, comprendí que si no lo deteníamos, moriría. Corrí hacia él, tratando de hablar, de tocar sus alas. Pero el calor era insoportable, quemaba mi piel. «No te acerques», gritó con agonía, «la maldición me destruirá». Y todo a mi alrededor. Decidí arriesgarlo todo. Recordé un ritual antiguo, descrito en los mismos libros que hablaban de los plateados. Un ritual para transferir el sello. No estaba segura si funcionaría, pero no había otra opción. Reuniendo las últimas fuerzas, tracé en el aire el símbolo que recordaba del folio y puse la palma sobre el pecho de Azazel, justo encima de la marca. Él gritó algo incomprensible, y sus ojos comenzaron a brillar intensamente. Recité un conjuro que apenas entendía, pero mi corazón me decía que siguiera. Y de repente el sello titiló y empezó a pasar a mi palma, como un fuego oscuro que se derramaba sobre mi piel. Grité de dolor, pero no retrocedí. Sentía que me atravesaban agujas ardientes. Azazel se congeló, sus alas parecían desintegrarse en partículas de luz. No podía entender qué estaba pasando. Un dolor atravesaba mis huesos, sentía cómo la maldición penetraba en mi carne. Y luego. Oscuridad. El mundo desapareció en un destello de plata y cenizas. Todo se mezcló, se derrumbó. Lo último que recuerdo es cómo mi cuerpo se volvió blando, y Azazel me abrazó con fuerza, susurrando desesperadamente mi nombre. Dicen que después de que caí, las llamas se apagaron, la batalla cesó. Los demonios sobrevivientes huyeron, los cazadores estaban demasiado conmocionados para continuar la guerra. Azazel desapareció y la ciudad comenzó una lenta recuperación. Desperté un año después. Al menos, eso me dijeron. En algún templo donde se reúnen los desterrados, refugiados, todos aquellos que ya no encajan en el mundo. Llaman a ese lugar el templo de los desterrados. Nunca había oído hablar de él, pero aparentemente existen fuerzas que decidieron esconderme. Cuando abrí los ojos, el techo blanco me cegó. Me parecía que había dormido solo unos segundos, pero mi cuerpo dolía como si hubiera estado en letargo durante años. Al levantar la mano, vi en mi pecho una marca, similar a la que tenía Azazel, pero ahora más apagada, como agrietada. Un anciano me visitó y dijo que me encontró al borde de la vida y la muerte. Que la magia del sello casi me había matado, pero por alguna razón se había estabilizado. No mencionó nada sobre Azazel. Ya no esperaba verlo. Pensaba que había muerto. Sin embargo, unos días después escuché como alguien entraba en mi celda donde yacía. Me giré y me quedé paralizada. Frente a mí estaba un hombre. Alto, con cicatrices marcadas en sus brazos, vestido con una sencilla capa oscura. Pero reconocí sus ojos al instante, plateado oscuros, como la noche lunar. Los mismos ojos en los que alguna vez me perdí en un teatro abandonado. «Hola», dijo en voz baja, sus labios temblaron en una sonrisa tímida. «¿Azazel?» No podía creerlo, las lágrimas brotaron. «¿Estás vivo?» Quizás, bajó la mirada, frunciendo el ceño. «Lo siento, no entiendo qué está pasando. Me dijeron que debía venir a verte, que era importante». «¿Me llaman tu amigo?» «No lo sé. No recuerdo». Mi corazón se detuvo. «¿No me recuerdas?» Tragué con dificultad un nudo en la garganta. «No», susurró, bajando la vista con culpa, «pero cuando te vi». Algo dentro de mí respondió.
Casi rompí a llorar de felicidad y amargura a la vez. Me levanté lentamente, tambaleándome, y me acerqué a él. No retrocedió, aunque parecía incómodo. Estuvimos a 2 pasos, y durante todo ese tiempo no apartó la mirada. Yo. Intentó hablar, pero las palabras no salían. No importa, cerré los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas, aunque no recuerdes, podemos empezar de nuevo. Durante unos largos segundos simplemente callamos, mirándonos, sintiendo una extraña cercanía. Él dudó un momento y tocó mi mano. En ese gesto sentí todo lo que una vez nos unió: dolor, miedo, amor, esperanza. Una tímida sonrisa apareció en sus labios, y mi corazón cantó. Miré sus hombros, no vi alas plateadas, quizás desaparecieron junto con la memoria. Pero en sus ojos seguía brillando ese destello. Me elegiste de nuevo, susurré, apretando su mano. No respondió con palabras. Solo me estrechó contra sí, como una plegaria muda para que nunca más nos perdiéramos. Y allí estaba yo, llena de la sensación de que, aunque ahora tendríamos que vivir entre los desterrados, aún teníamos esperanza. Tal vez la maldición no había desaparecido por completo, sentía su eco apagado en mi pecho. Pero ahora tenía sus ojos plateados y la certeza de que juntos descubriríamos cómo seguir adelante. Y ninguna maldición volvería a separarnos. ¿Fin? No. Solo es un nuevo comienzo.